Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Vergara. Eh, Estoy aquí hoy para compartirles mi testimonio de vida. ¿Por qué me convertí o por qué me volví cristiana o por qué Jesucristo se volvió el centro de mi vida, la principal razón? El Señor ha puesto esto en mi corazón hace un tiempo, de que lo comparta. Puede haber mucha gente que esté pasando lo mismo por lo cual yo un día pasé. Así que bueno, aquí estoy para compartirlo con ustedes, pueden escribir y también quiero que esto sea un movimiento para que no solamente yo comparta en la red social por qué el Señor se volvió tan importante en mi vida, sino que si tú lo eres y si el Señor ha hecho en tu vida ese cambio, ha transformado, ha venido a enamorarte, se ha vuelto tu salvador, compártelo también, seamos un movimiento para que en las redes se inunden de lo glorioso que ha hecho Dios en nuestras vidas. Bueno, como comencé, mi nombre es Jenny Vergara, vengo de Colombia, actualmente vivo en Canadá hace más o menos 11 años. Eh, Todo comenzó una tarde, iba con mi esposo en el carro y con mi madre, íbamos para un lugar que ya no recuerdo, íbamos en una calle cuando yo empecé a sentir que no podía respirar y que sentía unas planchas en mi pecho. Entonces en ese momento yo empiezo a gritar y a decirle a mi mamá y a mi esposo que no podía respirar, que tenía algo, que yo sentía que se me estaba quemando el pecho y ellos como que... Y entonces mi esposo paró rápidamente y yo decía, siento algo y me tocaban y verdad estaba hirviendo. Ese fue como el primer episodio. En esa misma semana, un fin de semana, mi papá nos invitó a un lugar a comer, a almorzar. Y entonces fuimos con mi prima, mis hermanas. Estando yo en el lugar, empecé a sentir lo mismo, pero en un nivel mucho más alto. Y ese nivel mucho más alto significaba que yo sentía que me iba a desmayar allí. Entonces, en ese momento yo empecé a gritar y mis papás pues no sabían qué era lo que estaba pasando conmigo y o sea, la manera de mis padres era, mi mamá empezaba a rezar a sus santos, a lo que ella creía que me iba a ayudar en ese momento, pero, pero sucedía como todo lo contrario, más azar, más venían sensaciones horribles. Yo viví mucha persecución, en las noches veía siempre un hombre negro que me perseguía, no dormí durante mucho tiempo. En ese momento yo acababa de finalizar mi carrera, mi profesión. En Colombia yo estudié Derecho y iba a ser condecorada como una de las mejores estudiantes. Y esto no lo digo para crear gloria, para crear una vanagloria o porque yo creerme que era mucho, no. Hoy en día eso a mí no me interesa, sino para contarles que si yo iba a ser una de las mejores estudiantes de mi facultad, es porque a nivel cognitivo creo yo que era una mujer competente. Pero ¿qué me estaba pasando entonces? ¿Qué era lo que estaba sucediendo conmigo? Entonces fue pasando el tiempo hasta el punto que yo no pude dormir, engordé 15 kilos sin poder comer, me dio hipertensión porque la presión se me elevaba a puntos que yo sentía que me iba a estallar y de mi cabello salían piojos, mi mamá me peinaba y yo era llena de piojos. Entonces allí empezaron mis padres como a decir, qué es lo que está pasando? Vamos a buscar ayuda. Y empezaron a llevarme a muchos lugares. Cuando mis padres empiezan a llevarme a esos lugares, yo entro en una crisis, porque fue un ataque así. Y con mi esposo, yo me le desmayaba a mi esposo, no podía comer, no podía respirar, era horrible, esa era una sensación. Hoy en día cuando alguien me habla que tiene ansiedad, que tiene depresión, que tiene angustia, yo puedo entender lo que esa persona sintió porque yo lo viví y no lo viví por un mes. Estuve durante un año y medio sin parar, durante todo el día, toda la noche, no pude dormir, subí 15 kilos, de mi cabello salían piojos, entraba en unas angustias terribles. Mi papá me dijo, que mi papá en ese momento no conocía del Señor, mi papá dijo, caíste en un estrés, de pronto exageraste en la universidad. Le dijo a mi mamá, Jenny, lo que tiene es un estrés. Me llevaron a una clínica de reposo donde me mantuvieron con muchos medicamentos. Y cuando salí de ese lugar, incluso estando en ese lugar, cada día estaba peor.
Entonces mi papá empieza a buscar la mejor psicóloga de Cali y la encuentra. Entonces me llevan de la señora y la señora me hace varios tests, me pregunta muchas cosas y al final de todo ese reporte le dice a mi papá, sabe, yo no he conocido o muy pocas jóvenes que yo he conocido tienen la madurez que tiene su hija. Su hija no tiene nada a nivel mental, su hija lo que tiene algo es a nivel espiritual. Y mi papá, yo recuerdo que mi papá cogió, estaba sentado y se paró y le dijo el nombre de ella, le dijo, usted, una letrada, una psicóloga, usted me va a venir a mí a hablar de algo espiritual. No, señora, eso no existe. Usted y yo fuimos a la universidad y usted sabe que el mundo espiritual es creado por el hombre. Eso no existe. Entonces ella le dice, no, señor, está muy equivocado. De hecho, he tenido varias situaciones y ahorita estoy trabajando con no sé quién. Bueno, me mandaron donde esa otra persona y esa otra persona empezó a decir que yo tenía algo malo, que me habían hecho algo malo. Fue la primera voz como... Entonces mi mamá, mis hermanas empezaron en la búsqueda, en mucho desconocimiento, pero yo sé que fue por amor y que Dios permitió que nosotras tocáramos todas esas puertas, sobre todo yo. Era necesario que yo pasara por ese camino, era necesario que yo pasara ese proceso, porque el Señor sabía que yo era una mujer muy cuadriculada. No que no creyera en el Señor, porque yo desde que tengo uso de razón, yo he amado al Señor profundamente. Desde que tengo 7 años recuerdo que me volaba de mi casa. Yo era muy obediente, pero me volaba de mi casa porque me iba para la iglesia así, corriendo, corriendo, y me sentaba y le decía al Señor, haz de mí una persona buena, Señor. Yo quiero saber quién eres tú. Yo tenía ese hambre del Señor desde niña, desde muy joven. Entonces yo me volaba. Y mi mamá y mi papá entonces empiezan a buscar esas respuestas cuando me ven en la situación y me empiezan a llevar a brujos, a chamanes y cada vez estos lugares decían cosas peores, que me estaban matando, que me estaban muriendo, que me habían hecho un maleficio, infinidad de cosas y de situaciones. Y Dios permitió que tocáramos esas puertas. Yo hice yoga, hice reiki, fui a la ciencia de la espiritualidad. Mi mamá me llevaba donde unos padres que eran reconocidos por el exorcismo, me llevaron donde Marianitas, me llevaron donde en una iglesia que es como de monjes, me llevaron donde un padre que era muy conocido en el momento y cuando él me vio me echó fue agua bendita y se devolvió y me miró y volvió y me echó y eso fue todo lo que hizo, yo salía peor. Llegamos donde unos franciscanos y uno de ellos me dice delante de mi esposo, lo que ustedes les están haciendo es algo muy fuerte, pero yo no puedo ayudarlos. Busquen ayuda. Entonces yo le dije, pero no me acuerdo si le dije padre o monje, no me acuerdo. Le dije, pero ¿a dónde voy a buscar ayuda? Y me dijeron, vayan de tal persona. Y fui. Era un padre. Y cuando llego a ese padre, el padre me ve y me dice, usted lo que tiene es que usted le ha faltado mucho amor y tanto vacío la tiene así. Yo le dije, no. Si hay algo que a mí me ha sobrado en mi vida es amor. Yo tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo mi familia que me ama. Usted no me puede ayudar y salí de ahí llorando porque ese hombre me había dicho algo totalmente contrario. Mi familia estaba llorando conmigo, mi familia estaba buscando la solución. Entonces, Dios permitió que fuera así. Fui golpeada durante mucho tiempo. En mi cuarto sentí que me iba a morir, que me iba a enloquecer. Me gradué de la universidad como abogada y lamentablemente no recuerdo el día de mi grado. No recuerdo en ese momento cuando me llamaron como ser la mejor estudiante. Tengo las fotos y mis padres estaban allí, pero no tengo más recuerdos. Bueno, todo pasa durante un año y medio y en esa búsqueda una vez me da una crisis muy fuerte y mis hermanas empezaron a llorar y yo le dije a mi hermana mayor, que es con la hermana con que tengo como más conexión, nos amamos muchísimo, yo le he amado a ella siempre. Y resulta que yo le dije, Tata, llévame hasta la China, llévame a donde tú puedas, porque yo me voy a morir, Tata, ayúdame.
ayúdame por favor. Entonces mi tata entraba, ella también entraba en crisis, ella, mi mamá. Mi papá sí fue una actitud más como, pero ¿qué fue lo que le pasó a ella? O sea, ¿qué pasa? Que no entendía porque mi papá era una persona que no creía en el Señor, no creía en el mundo espiritual, no creía nada, nada. Entonces, la misericordia del Señor un día tocó mi puerta y yo estaba en mi cuarto y yo prendí el televisor. Yo tuve la televisión ya muy adulta, porque mi papá siempre me dijo, si usted es una niña que ve televisión, se daña la inteligencia. Y así nos crió. Entonces yo nunca tuve televisión. En mi casa yo podía ver un programa al día y mucho. Entonces, cuando ya yo me gradué de la universidad, mi papá me dio como regalo el televisor y me dijo, mija, usted ya estudió y todo, ya puede ver sus programas, bueno, toda la cuestión. Y prendo yo la televisión y estaban dando un programa, unos pastores. Y uno de los pastores decía allí que yo era muy reacia al cristianismo. A mí el Señor tocó mi puerta muchas veces y me mandó gente que me hablara de Él. Pero yo tenía el corazón duro, pero yo no quería saber nada del Señor. Siempre fue rechazo porque ni siquiera me tomé el tiempo de escuchar lo que esa persona me quería decir. Siempre cerraba mi corazón, siempre venía en mí una parte que iba a decir, eso es mentira, eso es mentira, así no es. ¿Cómo se les ocurre? Si yo soy Marianita, miren, yo tengo mis camándulas, ¿sí? O sea, siempre había en mí un no, un rechazo absoluto. Pero el Señor permitió que yo cayera hasta lo más abajo, porque yo les estoy resumiendo hasta aquí, llevo casi 12 minutos, pero fueron 1 año y medio sin parar. Fue sin parar, fueron crisis sin parar, viendo espíritus, viendo ese hombre que me perseguía y me ahogaba y quería hacerme daño. Incluso mi familia llegó a pensar en ese momento que era que yo me estaba enloqueciendo. Y una noche venía mi hermana Sandra y mi mamá venían de la calle hacia la casa cuando ven el hombre negro en la ventana de mi cuarto, porque yo vivía en un segundo piso. Y ese día se dieron cuenta que yo no estaba mintiendo. Bueno, estaba yo en ese cuarto cuando el pastor dice, pongan la mano si sea en la televisión, que vamos a orar, vamos a hacer la oración de fe. ¿Quién quiere ser salvo? Yo no entendía nada de eso. Yo solo me acuerdo que yo puse la mano y después vine a mi cuarto y me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame. Señor, rescátame, me estoy muriendo, Señor, ya no aguanto más esta situación. Eso fue todo lo que yo dije. Pasaron los días, yo estaba en la misma situación, la misma persecución. Pero el Señor ya había elaborado un plan para mí. El Señor ya había elaborado un plan de rescate. No para un día, no para una semana, ni para un mes, ni para un año, sino para el resto de mi vida. Y le pido al Padre morir conociéndolo y teniéndolo siempre.